Días. En el presente les estaremos hablando sobre el cuarto y último taller de álgebra lineal. Este taller consta de 6 puntos. En el primer punto nos piden llevar una base ortonormal al subespacio W. Como primero tenemos que ver el sistema que nos ofrecen acá, que es con el que vamos a trabajar. Entonces retomamos con este sistema y lo primero que tenemos que hacer es sacar una matriz aumentada, que como vemos son los valores que le corresponden a X, a Y y a Z. Bueno, lo primero que tenemos que hacer después de encontrar nuestra matriz aumentada es formar un pivote. O sea, vamos a tomar este 2 y lo vamos a convertir en un 1. Esto lo hacemos multiplicando un medio por la única fila que hay. Y como vemos, este 2 se nos convierte en un 1. Eso lo necesitamos para poder trabajar, ya que necesitamos una variable dependiente. Como vemos aquí, X tiene nuestra variable dependiente y Y y Z son nuestras variables independientes. Esto lo hacemos para poder expresar Y y Z en términos de X, que es nuestra variable dependiente. Como vemos, aquí está Y y Z expresada en X. Si ahí está pues normal. Y acá está pues ya expresada Y y Z en X, pero despejada para cambiarle los signos. Seguido a esto, tomamos nuestro vector de incógnitas, que es este mismo, para reemplazar. Sabemos que a X le corresponden estos mismos valores, ya que expresamos nuestra variable dependiente en Y y Z, que le corresponden esos mismos valores. Y como vemos, aquí los tenemos. Segundo, ya pues después de poner los valores que le corresponden a X, ponemos nuestra Y y nuestra Z normal, que son nuestras variables libres. Seguido a esto, sacaremos el factor común de nuestras variables libres. Primero hablaremos de Y. Y como vemos, a Y, el primer valor que le corresponde es un medio de Y. Y como vemos, aquí lo tenemos expresado. Seguido a esto, tenemos a Y, que le corresponde el valor de 1. Y tenemos a Z, que le corresponde el valor de 0. Listo. Seguido a esto, hacemos lo mismo con la Z, que es nuestra otra variable libre, perdón. Como vemos, el primer valor que le corresponde a Z es menos 3 medios de Z. Y como vemos, aquí lo tenemos expresado. El segundo valor es Y, que como vemos le corresponde el 0. Y el segundo valor es Z, que como vemos le corresponde el 1. Esta base que determinamos acá, la determinamos como nuestro 1 y nuestro U2. Aquí en este momento ya podemos saber que esta base no es ortonormal. ¿Por qué? Porque su producto punto da diferente de 0. ¿Cómo sacamos el producto punto? El producto punto lo hacemos cogiendo cada elemento de Y por cada elemento de Z y los multiplicamos. O sea, multiplicamos un medio por menos 3 medios y esto nos da menos 3 cuartos. Multiplicamos 1 por 0, que esto nos va a dar 0, y 0 por 1, ahí pues se me fue un poquito la mano, 0 por 1, que pues nos va a dar obviamente 0. Y la suma de esto nos va a dar obviamente menos 3 cuartos. Como vemos es diferente de 0, entonces no es ortonormal. Como no es ortonormal, utilizaremos el método de Gram-Schmidt. Este método tiene dos fórmulas, B1 y B2. La fórmula de B1 es que B1 es igual a U1 y U1, como sabemos, es este vector. Entonces lo ponemos aquí igualmente. Y a B2 le corresponde ya una fórmula más extensa, la cual es B2 es igual a U2 menos el producto punto de U2 por B1 sobre la magnitud al cuadrado de B1 por B1. Primeramente tenemos que hacer estos cálculos aparte de este sistemita, lo que es el producto punto y la magnitud. Como vemos, nosotros ya habíamos sacado pues, el producto punto acá, entonces no es necesario. Y seguido a eso tenemos que sacar la magnitud. ¿Cómo se saca la magnitud? Cogemos B1, que como sabemos B1 es este valor, y cada término de B1 lo expresamos en esta raíz. Cada elemento lo expresamos al cuadrado, como vemos. Por ejemplo, el 1 medio está aquí expresado al cuadrado. Como vemos, el 1 también está expresado al cuadrado y el 0 también está expresado al cuadrado. Entonces tenemos como resultante que la suma de estos valores al cuadrado nos va a dar 5 cuartos. Y ahí tenemos dos valores de la fórmula. Entonces nos quedaría más fácil para trabajar. Seguido a esto, pues como ven aquí, pues volví a sacar el producto punto para guiarnos y reemplazamos la fórmula que nos dieron anteriormente. Como vemos, ahí ya está puesta la fórmula totalmente reemplazada. Este valor le corresponde a U2, este a B1, y estos dos valores le corresponden a la magnitud y a el producto punto. Seguido a esto, tomaremos estos dos valores y formaremos esta especie de fracción. Como vemos, son los mismos valores. ¿Para qué formaremos esta fracción? Para multiplicar extremos y medios, para que se guíen más fácil. Entonces, multiplicamos el menos 3 por el 4, que como vemos, esto nos da menos 12, y el 4 por el 5, que como vemos, esto nos da 20. Y eso nos da menos 12 sobre 20. Y esto lo simplificamos y nos queda menos 3 quintos. Bueno, para seguir alimentando nuestro B2, tomaremos
nuestro U2, lo pondremos acá, y este resultado que nos dio acá lo utilizaremos para realizar una multiplicación. Vamos a multiplicar este resultado por cada uno de los elementos, por cada uno de estos elementos. O sea, este menos 3 quintos lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de U1, que 1 es esto. Entonces, como sabemos, bueno, menos 3 quintos por 1/2 nos da menos 3 sobre 10. Menos 3 quintos por 1 nos da menos 3 quintos. Y menos 3 quintos por 0 nos da 0. Ahora tomamos estos dos vectores resultantes y los vamos a sumar. Como vemos, sumamos primera componente con primera componente y el resultado es menos 6 quintos. La segunda componente con la segunda, que nos va a dar obviamente 3 quintos, y 1 más 0 nos va a dar 1. Después de esto, lo que tenemos que hacer es normalizar. Esto lo vamos a hacer con Q1 y con Q2. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para normalizar nuestro Q1? Como vemos, la fórmula que utilizaremos es B1 sobre su misma magnitud, o sea, sobre la magnitud del mismo B1. Entonces, tomamos las componentes de nuestro B1 y abajo le ponemos nuestra magnitud, que como sabemos son las mismas componentes al cuadrado, y nos da como resultante el vector sobre raíz de 5 medios. Entonces, ¿qué hacemos con este resultado? Hacemos algo muy fácil. Tomamos la primera componente y como denominador le ponemos la magnitud. Entonces, como vemos, 1/2, que está acá, tiene como denominador la magnitud. Entonces, como vemos, aquí está como resultante. Seguido a esto, tomamos el 1 y le ponemos la magnitud encima, que como vemos, pues ahí está como resultado. Y el 0 lo dejamos totalmente igual. Bueno, seguido a esto, encontraremos nuestro Q2. Para nuestro Q2 vamos a utilizar el resultante de esta suma. Bueno, como vemos aquí en Q2, esperen, se lo señalo. Aquí en Q2 estamos utilizando el mismo resultante que les había dicho, que es este mismo. Bueno, entonces seguimos. Para encontrar Q2 tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el paso de Q1. Entonces tomamos nuestro vector sobre su misma magnitud. La magnitud pues ya la sabemos acá, que es cada término del mismo vector, de este mismo vector al cuadrado y dentro de una raíz. Y como vemos, el resultado y la suma de esos resultados al cuadrado nos va a dar raíz de 70 sobre 5. Listo, bueno, después de esto, entonces con este resultado empezamos a hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior. Tomamos nuestra primera componente y le ponemos como denominador este resultado. Entonces, como vemos, el menos 6 quintos está aquí y tiene como denominador esto que está aquí. Y esto lo hacemos con cada una de los términos que tenemos. Por ejemplo, vean el 3 quintos acá, con denominador la raíz de 70 sobre 5, y el 1 galón acá, que también está igual. Y a cada uno de estos le hacemos la misma operación que hicimos ahorita de extremos y medios para sacar cada uno de los resultados. Los resultados que tenemos son estos. Entonces, a Q2 le corresponden estos mismos resultados. Estos tres mismos resultados que sacamos los expresamos pues así como un vector, como los hemos expresado siempre. Ahora, lo más importante, ya que tenemos pues cada resultado expresado aquí, esperen yo lo organizo un poquito, que esos resultados hacen referencia a estos, ya con esto podemos determinar que esto ya sí es una base que nos están pidiendo. Eso es lo más importante de verificar, que la multiplicación de Q1 por Q2 nos dé 0 y que la multiplicación de las otras dos mismas, o sea Q1 por Q1 y Q2 por Q2, nos den 1. Como vemos, ya esto sí cumple como una base ortonormal. Bueno, continuamos con el segundo punto. En este punto nos piden hallar otra base ortonormal, pero en este pues es más sencillo. En este nos dan una base que como sabemos cada vector corresponde a U1 y a U2 y utilizaremos el método de Gram-Schmidt como lo hicimos anteriormente. Bueno, como sabemos utilizaremos la fórmula que utilizamos anteriormente y empezamos pues con el proceso. Primeramente, como sabemos, necesitamos el producto punto, que aquí ya lo tenemos, que es 0, como vemos, y multiplicamos cada uno de los términos de 1 y U2 y lo sumamos. Pues si quieres lo hacemos ahí rapidito, por ejemplo, 1 por menos 1 nos da menos 1 y 1 por 1 nos da 1, entonces menos 1 por menos 1 más 1 nos va a dar 0, entonces este es nuestro producto punto. Y empezamos a reemplazar la fórmula. Primero cogemos nuestro U2, que es este mismo, lo reemplazamos. Seguido a esto cogemos nuestro 1, que es este, lo reemplazamos. Y cogemos nuestro producto punto, que es 0,
y lo reemplazamos, que aquí ya lo habíamos acá. Y el 2, ¿por qué el 2? Sabemos que de denominador va la magnitud. Y como vemos, la magnitud de B1, pues que les corresponde a 1, va a ser 2, ya que si cogemos el 1 y el 1 y los ponemos al cuadrado, sabemos que 1 al cuadrado es 1 y el otro 1 al cuadrado es 1, y si lo sumamos nos da 2. Entonces ahí ya teníamos el producto punto y la magnitud. Sabemos que la multiplicación del producto punto y la magnitud por el vector 1, 1 nos va a convertir este vector en 0. Entonces, como esto nos quedó 0, al momento de hacer la resta de esto, nos va a quedar igual. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro resultado. Entonces el siguiente paso es normalizar, que es lo que hicimos pues en el paso anterior. Bueno, ya no sabemos pues la fórmula de Q1, que es el mismo vector de B1 por su misma magnitud, que pues son valores que ya pues tenemos. Seguido a esto, hacemos el mismo proceso que en el primer punto, tomamos cada componente y como denominador le pondremos nuestra magnitud, y como vemos ahí ya lo tenemos pues formado. Y para nuestro Q2 realizaremos lo mismo que en Q1, tomamos nuestro vector de U2 y le sacaríamos su magnitud. Como vemos aquí pues le sacamos la magnitud por un ladito, tomamos pues el menos 1 y lo pusimos al cuadrado y lo sumamos con el 1 al cuadrado. Y como vemos esto nos da como resultado raíz de 2. Bueno, hasta aquí en este momento, pues en el Q2 también realizamos la misma operación, tomamos cada una de los términos y le ponemos como denominador su magnitud. Aquí vemos la primera componente del menos 1 con su magnitud y la segunda componente con su magnitud. Hasta aquí llegaría al punto 2, como vemos esto sí cumple. Si no cumple estas tres condiciones de Q1 por Q1, Q1 por Q2 y Q1 por Q2, sabemos que no sería un base ortonormal, como pues en este caso, si la cumple. Y hasta aquí llegaría el punto 2. Continuamos con el tercer punto. En este punto nos viene determinar si las siguientes transformaciones del espacio V en W son lineales y explicar. Bueno, como primer punto A tenemos la transformación del espacio R2 hacia el espacio R2. Y esta se da por la transformación del vector XY igualado al vector X a la 2 y Y, como lo señalo en pantalla. Listo. Para comenzar a realizar el proceso, debemos saber que para que nuestra transformación cumpla y sea lineal, tiene que cumplir estas dos propiedades. Entonces tenemos nuestro vector U y nuestro vector V. Podemos ver que a V le corresponde, perdón, a U le corresponde A y B, y a V le corresponde C y D. Entonces, primeramente, lo que haremos es aplicar esto. O sea que sumaremos los dos vectores de U y V. Como vemos, aquí ya están sumados. Cogimos pues la primera componente del vector A, del vector U, que su primera componente es A, y la sumamos por la primera componente de V, que es C. Y así sucesivamente, y nos quedaría este vector. Y seguido a esto aplicamos ya la transformación. Entonces nuestra Y y nuestra X la reemplazamos. Y nos daría lo siguiente. A más y al cuadrado más B más D. Seguido a esto factorizamos nuestra X. Y nos da como resultado esto. Y nuestra Y la dejamos igual. Como pueden ver, sigue siendo B más D. Queda pues igual normal. Ya con esto tendríamos pues, la primera transformación, que sería esta parte. Tenemos que ya mirar si esta parte coincide con lo que ya hicimos, que sería esta. Entonces comenzamos. Entonces tomamos nuestro primer vector U, que sería pues AB, que aquí lo tenemos. Esperando señalarlo. Y por aparte cogemos nuestro vector V, que aquí lo tenemos también. Reemplazamos. Entonces nos quedaría al cuadrado y b más c al cuadrado y a. Y esto lo sumamos término con término. Y como vemos, nos queda al cuadrado más c al cuadrado más b más d. Y con este resultado podemos afirmar que no coinciden. O sea, que no son lineales. Vemos aquí pues, los dos resultados y vemos pues que no coinciden. Bueno, entonces proseguiremos mostrando un contraejemplo en lo cual le daremos valores a U y valores a V. En este caso, los valores de U son
2 y 3 y los valores de v son 4 y 5, que pertenecen a los números reales. Entonces tomamos nuestros dos vectores y los sumamos. Entonces sumamos componente y componente. Entonces 2 más 4 nos da 6 y 3 más 5 nos da 8. Y le aplicamos la transformación. Entonces nos queda este vector 6 al cuadrado y 8. Y podemos ver que 6 al cuadrado, pues 6 por 6 es 36 y 8. Debemos tener en cuenta que este sería nuestro vector llegado, nuestro vector imagen. Y continuamos con la otra parte, que sería pues esta misma. Estamos haciendo lo mismo que en el paso anterior. Y tomamos los vectores, a los que les dimos valores ahorita, por separado. Y le aplicamos la transformación. Como podemos ver, nos quedan estos dos vectores. Cabe recalcar que aquí me faltó pues una cosita. Este 4 va al cuadrado. Entonces tomaríamos los vectores, haríamos la operación y haríamos su suma. Entonces primero tomamos este y 2 a la 2, 2 por 2 que es 4 y el 3 se da totalmente igual. Y acá el 4, recordemos que el 4 ahí está elevado a la 2, 4 por 4 16. Entonces tenemos la suma de estas dos componentes que serían 4 y 16, lo que sumado nos da 20. Y sumamos el 3 con el 5 que nos da 8. Y como podemos ver nos da pues este vector resultante de 20 y 8. Y como podemos ver son resultados totalmente diferentes. Entonces podemos concluir que esto no sería una transformación lineal. Bueno, continuamos con el punto B del punto 3, en el cual aplicaremos o haremos la transformación, pero en el conjunto de las matrices 2 por 2. Igualmente, pues como en el paso anterior, utilizaremos estas mismas operaciones que pues, utilizamos anteriormente. Como pueden ver, aquí ya tenemos creado nuestros vectores u y v. Y primero le aplicaremos la primera transformación, que sería esta. Espere que ahí la señale como no era. Sería esa, que sería esta misma. Entonces cogemos los componentes sumamos componente con componente de u y v, que como vemos, aquí queda pues sumado. Como podemos ver, el primer componente de u más el primer componente de v, que sería a y e, también b más f, c más g y d más h. Entonces realizamos nuestra transformación y realizamos ya la multiplicación pues de matriz, una multiplicación de una matriz A por una matriz B. Entonces realizamos la multiplicación y la suma y como resultante tendríamos esta matriz. Como ya tenemos esto como resultante, procederemos a hacer nuestra verificación con la otra parte, que sería esta. Cabe recalcar que estamos haciendo el mismo proceso. Entonces realizamos la transformación de nuestras dos matrices, de estas dos mismas, de U y V. Como podemos ver, son los mismos términos. A, B, C, D, I, E, F, G y H. Son los mismos términos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la matriz que nos dieron y aplicamos la transformación. Entonces, esta matriz que nos dieron la multiplicamos por nuestra matriz U. Y eso nos da como resultado esto. Y esa misma matriz que nos dieron la multiplicamos por nuestra V. Y nos daría este resultado. Seguido a esto, realizamos la suma. Como la pueden ver ahí, realizamos la suma. Y después de realizar esta suma nos da como resultado, espere que aquí se me fue, nos da como resultado esta matriz. Esto después de hacer la multiplicación y la suma nos da esta matriz como resultado. Como podemos ver en el momento que agrupamos, si miramos cualquier término de esta matriz resultante y nos vamos para esta matriz, podemos ver que los términos son completamente iguales. Por ejemplo, si miramos este, son totalmente iguales. O sea que se cumplen las dos condiciones. O sea que este sistema sí sería una transformación lineal. En el paso anterior dije que se cumplían las dos condiciones y por el momento nada más hemos evaluado una. Seguiremos con la segunda condición para evaluar si se cumple. Entonces tomamos nuestra matriz V y vamos a demostrar pues esta condición. Entonces cogemos un alfa o un escalar y multiplicamos cada término de V por el escalar y realizamos pues la transformación. Tomamos pues la matriz y la multiplicamos por nuestra transformación
Como podemos ver, nos da esto. Y el paso siguiente sería que tendríamos que sacar el factor común. Vemos que cuando sacamos el factor común ya nuestro alfa o escalar nos queda aparte. Y nuevamente utilizamos otra vez factor común y nos queda esta matriz resultante, la cual, como vemos, el escalar o el alfa está multiplicando. Ahora seguiríamos con la segunda parte del proceso o de esta misma propiedad, en la cual utilizaremos un alfa o un escalar por la transformación de B. Entonces utilizamos el sistema, realizamos la transformación y seguido a eso vemos que nos queda como resultado esta matriz. Y como podemos ver, si comparamos, nos paramos aquí en esta matriz y nos paramos en esta matriz, y si las comparamos podemos ver que son exactamente iguales. Miren este elemento de la matriz y miren este que es totalmente igual. Si miran este y miran este es totalmente igual. Entonces podemos determinar que se cumplen las dos condiciones. Entonces esto sería una transformación lineal. Y hasta aquí quedaría pues el punto 3, determinando y concluyendo que sí, es una transformación lineal porque se cumplen las dos condiciones. Bueno, procedemos con el punto 4. En este punto nos piden hallar el kernel, la imagen, el rango y la nulidad. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos todas las fórmulas para hallar tanto el kernel, la imagen, la nulidad y el rango. Esas son las fórmulas que utilizaremos. Bueno, nosotros vamos a trabajar, pues en el primer punto trabajaremos con un espacio que va de salida desde R3 y de llegada a R2. Bueno, entonces, como vemos, estos son nuestros vectores de R3 que le corresponde X, Y, Z y nuestro vector de R2 que le corresponde Z y Y. Bueno, para comenzar a formar nuestro kernel, miramos que los vectores dados de R3 pertenecen a los números reales y la transformación está igualada al vector 0, 0. Bueno, como vemos, la imagen está dada por el vector ZY de R2. Entonces, el vector o la imagen la vamos a transformar o a igualar al vector 0, 0. Como vemos, cada una de las componentes de la imagen está igualada a 0. Listo. Entonces, el paso siguiente, sabemos que el kernel es todos los vectores que conforman pues a R3, como nuestro punto de salida es de R3 y nuestra llegada es de R2, utilizaremos el vector con términos X y 0, 0 para trabajar. Como vemos, la X de este vector pertenece pues a cualquier número real. Seguido de esto vamos a construir la base para el kernel. Entonces tomamos nuestro vector de x 0, 0, le sacamos el factor común, como vemos acá, nos queda 1, 0, 0. Como ven, no, nada más se modifica la primera componente, que es x, que pertenece a cualquier número real. Los componentes 0, 0 quedan igual. Y como vemos, esto es igual al generado. Como ven, el generado es 1, 0, 0. Y la nulidad, como vemos, es igual a la dimensión del kernel. Y como vemos, nada más hay un vector. Entonces, la dimensión y la nulidad serán 1. Bueno, primeramente encontraremos la imagen. Podemos ver que todos los vectores que conforman el espacio de llegada, que pertenecen al espacio de llegada, donde la transformación del vector será igual a la transformación del espacio de llegada. Bueno, tenemos que suponer un vector en W. Entonces el vector que nosotros supusimos está conformado por A y B. Y la transformación de nuestro vector del espacio W la igualamos a B. Entonces, por lo tanto, por lo menos uno de los vectores del espacio de salida va a cumplir con esta condición. Entonces, suponemos que A y B son pertenecientes a la imagen. Aquí tenemos nuestra transformación y como vemos la igualamos a nuestro vector. Lo vamos a igualar al vector del espacio de llegada y como sabemos que AB representa nuestra imagen y nuestra imagen también está representada por Z y A, igualamos estos dos vectores. Como vemos, está igual a Z, está igual a A y Y, está igual a B. Entonces sabemos que los componentes de la imagen deben ser de la forma A y B, o sea, que se relacionan con Z y con Y.
Entonces empezamos a construir nuestra base. Entonces cogemos nuestro vector AB y sacamos factor común. Como vemos, aquí está la primera componente del vector y aquí está la segunda componente del vector. Sacamos factor común y vemos que nos da este resultado. Como vemos, pues esto nos da la imagen del generado y nuestro rango. Sabemos que el rango es la dimensión. Y como vemos nos da 2. ¿Por qué nos da 2? Porque como vemos son dos vectores. Entonces el rango sería 2. Bueno, como punto B vamos a hallar el kernel, la imagen, el rango y la nulidad. Pero pues utilizaremos las mismas propiedades pues. Pero trabajaremos en el espacio de las matrices 2×2. Este sistema tiene tanto espacio de salida como espacio de llegada. Esto está dado por la transformación de una matriz A y nuestro espacio de llegada A por B, en la cual nos muestra que B es 1, 2, 0 y 1. Entonces hacemos la transformación y vemos que de esa transformación nos resulta la imagen. Entonces procedemos a realizar nuestros primeros pasos de construcción del kernel, en el cual tomamos un vector del espacio de partida perteneciente al espacio de partida y nuestra transformación la vamos a igualar a nuestro vector de nulidad, que en este caso pues sabemos que nuestro vector de nulidad lo conforma la matriz 0, 0, 0 y 0. Entonces tomamos nuestra imagen y la igualamos al vector nulidad. Como podemos ver, componente por componente es igual a 0. Por ejemplo, la primera componente, ahí como ven, es igual a 0. 2a más b también es igual a 0. Y la otra componente también es igual a 0. Entonces por el momento vamos bien con el procedimiento. Y como vemos, nuestro kernel está proporcionado por nuestra matriz 0. O sea que nuestro kernel obviamente va a ser 0. Y nuestra nulidad, que la nulidad pues como ya sabemos es la dimensión, también sería 0. Y hasta aquí llega este procedimiento. Seguimos con el siguiente paso. Como siguiente paso vamos a buscar la imagen, la cual está dada por este conjunto, en la cual tomaremos un vector cualquiera del espacio de llegada que pertenezca al espacio de llegada. Y tomamos nuestra transformación y la igualamos al vector que nosotros escogimos. Como vemos acá tenemos nuestra imagen y cambiamos nuestra imagen por, cambiamos, perdón, la transformación por la imagen y la igualamos al vector que nosotros escogimos. Y como pueden ver acá, está igualado componente a componente. A con X, acá podemos ver que está igualado a X. 2A más B está igualado a Y, como podemos ver. Y así sucesivamente. 12 más D también, como vemos, está igualado. Entonces podemos mirar que nuestra imagen está dada por este vector, en el cual está A, 2A más B, C, 2C más D, en los cuales A, B, C pertenecen, pues los componentes que están ahí pertenecen a los números reales. Siguiente a esto sacaremos la base. Entonces tomamos nuestra matriz, que valen acá, y sacaremos factor común. Como vemos, aquí sacamos factor común con A, factor común con B, factor común con C y factor común con D. Como vemos acá, a término le corresponde pues una matriz, a la A le corresponde la matriz 1, 2, 0, 0, a B le corresponde 0, 1, 0, 0, a C le corresponde 0, 0, 1, 2 y a D 0, 0, 0, 1. Como podemos ver, eso también corresponde a nuestro generado y el rango que como ya sabemos, otra vez reitero, se refiere a la dimensión y este es 4. Y es 4 ya que hay 1, 2, 3 y 4 vectores con los cuales trabajamos. Entonces nuestro rango es 4. Y concluyendo pues que ya sacamos la base, nuestro rango, calculamos la imagen, podemos concluir que aquí termina el punto 4. Punto 6, en el cual nos viene a mostrar una transformación lineal en el conjunto de las matrices 2×2 y decidir si es un isomorfismo. Como primero nos debemos fijar en estos dos elementos que se deben cumplir, en los cuales son T debe ser 1 a 1 o inyectiva y T debe ser sobreyectiva. Primeramente lo que realizaremos sería encontrar el kernel. Esto lo haremos para mirar si nos da 0. Y si nos da 0 podemos concluir que esto es 1 a 1. Entonces, primeramente nos debemos fijar en que tenemos vector
la organización pues, de nuestro kernel, que sabemos que para que nuestro kernel se cumpla tiene que cumplir esto. Entonces, primeramente, para construir nuestro kernel, tomamos pues, nuestra matriz de partida, que sabemos que pertenece a las matrices 2×2, y la igualamos a una matriz 0, 0. Bueno, que ya formando pues, nuestro kernel, podemos concluir que podríamos saber la imagen. Entonces, como conocemos nuestra imagen, tomamos nuestra matriz de partida y le igualamos a la transformación o a nuestra matriz de ceros. Entonces, como ven, cada componente de esta matriz la vamos a igualar a, a 0. Como vemos, pues aquí está A igual a 0, B igual a 0, C y D igual a 0. Y como vemos que reemplazamos solo valores de 0 y nuestro kernel es igual a nuestra transformación, sabemos que todo esto, pues obviamente si es 0, nos va a dar pues como resultado 0. Y como dijimos al principio, nos tiene que dar 0 para saber si es 1 a 1 y como vemos que nos dio 0, entonces si es 1 a 1. Como es 1 a 1, podemos afirmar que se nos cumple nuestra primera condición. Bueno, seguido a esto, vamos a ver si se cumple la segunda condición o saber si es sobreyectiva. Bueno, para saber si esta es sobreyectiva, tenemos que saber que nuestra dimensión o imagen, que es, en este caso se denomina igual que el rango, este rango debe ser igual a nuestra dimensión de llegada, que en este caso es 2×2 porque empezamos pues trabajando con matrices 2×2. Tenemos que tener en cuenta que la imagen de nuestra transformación está por este conjunto. En esta tomaremos cualquier vector referente a nuestro espacio de llegada, que sabemos que esto está dado por la transformación del vector de nuestro espacio de salida, lo cual se determina en nuestro vector escogido para la llegada. Bueno, seguido a esto, tomamos nuestra imagen y lo igualamos pues a nuestro vector que consideramos como el vector de llegada. Y tomando estos dos vectores, que los tenemos aquí otra vez, lo igualamos, o sea que tomamos esta componente y la igualamos a esta componente. Como vemos, cada componente es igualada. Aquí se me olvidó poner la x bien, se ve como una y, pero es a igual a x. Bueno, ahí está c igual a y, b igual a z y d igual a w. O sea que nuestra imagen está dada, como pueden ver, por este mismo vector, lo cual A, B, A, C, B y D pertenecen a los números reales. Seguido a esto, encontraremos la base para nuestra imagen, que como vemos, pues ya ahí la tenía hecha. Y entonces empezaremos a sacar los factores comunes de cada una de nuestras variables que tenemos aquí, que pertenecen a los números reales. Bueno, como vemos aquí, nuestro pues, componente A tiene como factor común la matriz 1, 0, 0, 0. Nuestra C tiene el 0, 1, 0, 0. Nuestra B tiene el 0, 0, 1, 0. Y nuestra D tiene el 0, 0, 0, 1. Seguido a esto construimos nuestro generado y como vemos tenemos 1, 2, 3, 4. Este número 4 ¿a qué representa? A nuestra dimensión. O sea que el rango es igual a nuestra dimensión. Esto se hace muy fácil, nada más contamos pues el número de vectores o matrices que nos den y ahí facilito sacamos la dimensión. Y nuestra dimensión de W es igual a m por n, lo cual es referente a las matrices 2×2 y esto es igual a 4. Por lo tanto, podemos concluir que es un isomorfismo, perdón. ¿Por qué concluimos que es un isomorfismo? Es un isomorfismo ya que se cumplieron las dos propiedades que mencionamos al principio. Bueno, hasta aquí llegaría el punto 6. Bueno, nuestro último punto nos pide demostrar que la transformación del espacio Reos hacia el espacio Reos dado por la transformación de XY y nuestro punto llega YX es un isomorfismo. Como primeramente buscaremos nuestro kernel. Tomamos primeramente nuestra imagen para poder construir el kernel. Tomamos nuestro vector que pertenece pues al espacio de llegada y que pertenece al espacio de R2. Eh, esta está dada por la transformación del vector inicial de XY igualado, se lo señalo, al vector nulo del espacio de llegada. Seguido a esto, cogemos nuestra imagen y la igualamos al vector nulo. Como vemos aquí, pues está ya igualado.
Bueno, esto ya está igualado a cero. Entonces, como esto está igualado a cero, todos los vectores de nuestro kernel se convertirán en cero también. Como vemos, como nuestro vector nos da cero, podemos saber que nuestra transformación es uno a uno. Como ya sabemos pues que es uno a uno, seguido a esto tenemos que mirar si nuestra transformación es sobreyectiva. Para mirar si es sobreyectiva, primeramente tenemos que tomar nuestra imagen. Y sabemos que nuestra imagen está dada por cualquier vector que pertenezca a al espacio de llegada. Entonces lo que tendríamos que hacer sería igualar algún vector del espacio de salida con algún vector del espacio de llegada. Entonces tomamos nuestros vectores de llegada y salida y los igualamos. Como vemos aquí ya se ha igualado y igualado a y x igualado a b. Entonces la imagen estará dada por x y y, donde x y y pertenecen a los números reales. Seguido a esto, pues cogemos nuestra base y le sacamos el factor común, como ya lo hemos hecho en pasos anteriores, con y y con x, lo cual hace que nos quede pues esto degenerado. Pues eso lo sacamos de acá, de el y con el vector 1, 0 y el x con el vector 0, 1. Y como sabemos, nuestro rango es igual a la dimensión. Como vemos, tenemos pues dos vectores. Entonces, como el rango es igual a la dimensión y tenemos dos vectores, nuestro rango va a ser 2. Y podemos concluir que es sobreyectiva. Hasta aquí queda el punto 7 y último del último taller y se les agradece la atención.